¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Licenciado, buenos Buenos días, días. licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, ¿no? Revisar la plataforma, ya que también tienen una pequeña evaluación, ¿sí? Revisarla lo más importante. El tiempo también está en la plataforma, tienen su cronograma, por favor, para que lo puedan revisar, ¿sí? De igual manera, por favor, no se olvidará en este caso revisar directamente las clases grabadas, especialmente los compañeros que son nuevos. Si tal vez nos hace falta algún documento, algún certificado, alguna acta, por favor, siempre también es importante entregarla, ¿no? La documentación es sumamente importante, obviamente, para que todo se mantenga al día, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? La anterior Muy semana, buenos días. nosotros directamente, ¿no? Estábamos, o bueno, directamente ustedes tenían lo que es una clase grabada, ¿sí? Y que obviamente, pues, habíamos revisado un poquito acerca del Islam, ¿verdad? ¿Sí? Revisamos un poquito del Islam, ¿sí? Y sobre todo directamente las características y los parámetros. Por ejemplo, la religión islámica. ¿Con qué personaje apareció? Licen no se está viendo la pantalla suya. No, todavía no les he compartido pantalla. Muy bien. ¿Cómo se llama el representante de la religión islámica? El profeta Mahoma. Mahoma, excelente, muy Mahoma, bien. El Mahoma. representante de como Alá, Mahoma. Muy bien. como Alá. Mahoma, que prácticamente, ¿no? Se le establece como el máximo representante de la religión islámica, ¿no? Islam, que significa, pues, el ser alabado, ¿no? Ahora, Mahoma, ¿a qué edad empezó con su peregrinación o su vida religiosa? 80 años. Ya, casi, casi, pero no. ¿A qué edad fue? A la edad de 6 años. No, muy bien, no hemos revisado la clase. A ver, ¿a qué edad fue? A sus 40 años. A los 40 años de edad, ¿no? Muy bien, excelente. La vida de Mahoma realmente empezó a la edad de 40 años, ¿no? Según la tradición, en este caso musulmana, se destaca, ¿no? También directamente de que a la edad de 40 años, prácticamente, Mahoma tuvo lo que es un contacto con el arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel le indicó directamente que él sería el pionero de esta nueva religión, ¿no? Según la Biblia, el arcángel Gabriel, ¿con quién tuvo un contacto? Con María. Jesús María. María. Con Con María, María, muy dice. bien. ¿Qué le indicó Gabriel a María? Que va a tener un hijo de... Vas a tener un hijo de Espíritu Santo. Excelente, muy bien, que van a tener un hijo, ¿no? Y que ese hijo directamente vendría a ser el Mesías. El Mesías
¿Qué significa? Pues el hijo de Dios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se le hace referencia directamente al aparecimiento del arcángel Gabriel, ¿no? Y desde ahí, prácticamente a los 40 años, empezó su vida religiosa, ¿ok? Ahora, antes de eso, prácticamente Mahoma tenía una juventud, una niñez, una adolescencia sumamente triste, ¿no? Ya que perdió a familiares, perdió a sus abuelitos, no tenía una actividad propia, por decirlo así, sino más bien se dedicaba al pastoreo, en ese caso, en las regiones montañosas, ¿no? Sin embargo, todo eso cambió cuando contrajo matrimonios o nupcias con la viuda de un mercader muy importante y rico. ¿Cómo se llamaba la mujer con la que se casó Mahoma? A ver, ¿cómo se llamaba? Sauda. Sauda, listen. Casi, casi, pero no. No, muy bien, parece que no hemos revisado la clase grabada que quedó la anterior semana. Muy bien, parece que no, ya vamos a hacer un trabajito para acordarnos. Muy bien. Directamente el nombre de Listen, la mujer se le conoce. Yadilla, algo así. Khadija, muy bien, excelente. Jadilla, ajá. Khadija, que Yadía, prácticamente Yadía, era la Yadía. viuda, en este caso, de un mercader muy importante. A raíz directamente de la muerte, en este caso, por lo que enviudó, prácticamente la situación y las condiciones de vida que tenía Mahoma cambiaron totalmente, ¿no? Pasar directamente de ser un nómada, pasar directamente de ser una persona que se dedicaba al pastoreo, que no tenía lo que son condiciones de vida sumamente buenas, sumamente rentables, sino que a raíz directamente de ese matrimonio, la situación cambió, ¿no? Obviamente, al tener más recursos, cambió, logró visitar más sitios, más lugares, logró directamente conocer otras culturas y eso directamente permitió en su momento, cuando tuvo ese contacto con el arcángel Gabriel, ¿sí? Lograr tener lo que es una visión del mundo y poder directamente expandir la religión, ¿no? Ahora, dentro de la vida islámica se nos habla directamente de 5 preceptos importantísimos. ¿Cuáles son los 5 preceptos islámicos? La peregrinación a la Meca, Ya, muy bien. La quinta, vamos, 4 más. ayudar a los pobres, El ayuno, Muy bien, el ayuno, ayudar a los pobres. 3, la muy limosna, bien. La limosna, También, excelente, muy la bien. oración y la Ya, confesión la de fe. oración. ¿Cuántas veces al día? Cinco 5, veces al día. 5 5 veces al veces. día. La oración de 5 veces Veces al al día. día, ¿no? Muy bien, la peregrinación, el ayuno, la obligación en este caso de ayudar a los más necesitados, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hacemos una pequeña comparación, ¿no? Con la religión que tenemos acá. ¿Cuántas veces nosotros oramos en el día? 3 veces en el día. O cuando nos acordamos. De una sola vez. Por ejemplo, nosotros oramos cuando agradecemos agradecemos a Dios por los alimentos que nos vamos a servir. Muy bien. Excelente. Miren, 3 veces al día en el mejor de los casos, ¿no? Pero en comparación directamente hacia ellos, lo hacen en este caso, ¿no? 5 veces al día. Entonces, miren, realmente su forma de religión denota bastante aceptación, ¿no?
Entonces, miren, aquí directamente podemos establecer que son muy entregados directamente a su religión, ¿no? Ahora, ¿cuál es el libro más importante o el libro sagrado de los islámicos? El Corán. El Corán. Ahora, El Corán, el Corán, profe. El Corán, muy bien, excelente. Si hacemos una comparación con la religión de acá, ¿cuál es el libro más importante? La Biblia. la Biblia. La Biblia. La Biblia, muy bien, la Biblia. Si bien es cierto, el Corán directamente no fue escrito por Mahoma, ¿sí? Mahoma solamente se contemplaba en salir a las plazas, salir directamente a los recorridos, a los caminos y empezar a hablar de Dios en general, ¿no? Y lo que lo seguían prácticamente eran los primeros apóstoles que tenía pues Mahoma. Sin embargo, prácticamente siglos después, el califa, en este caso Umarán, prácticamente logró recopilar toda esa información en 114 capítulos. Y a esos 114 capítulos se le conoce directamente como el Corán, ¿sí? El Corán que prácticamente indica condiciones de vida, ¿no? Al igual que directamente la Biblia. Por ejemplo, para los islámicos, Jesús de Nazaret, ¿sí? Solamente fue un profeta más, ¿sí? En cambio, ellos directamente consideran que el Hijo de Dios está próximo, en este caso, a llegar, ¿no? Por ende, directamente no toman como a los ojos a Jesús, sino más bien, ¿sí? Lo establecen como una persona que poco a poco llegó a ser un profeta más, ¿no? Pero sobre todo destaca directamente de que ellos no mantienen una religión de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es Adorar. adorar a imágenes. Adorar O alguien. las imágenes, dicen. Excelente, muy bien. Adorar lo que son las imágenes como tal, ¿no? Prácticamente dentro del Corán, ¿sí? Condenan la idolatría, ¿sí? Por ende, solamente ellos manifiestan, ¿no? Que solamente existe el profeta, en este caso Mahoma, y su Dios, Alá, nada más, ¿no? Y por ende, pues, las representaciones Dice, pero Alá solamente es tienen Dios mismo, efecto. ¿no? Excelente, muy bien. Alá lo representan en este caso con el nombre de su Dios, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, cada uno de ellos mantienen lo que son posturas sumamente viables, ¿sí? Sobre su cosmovisión religiosa, ¿no? Alá su Dios y Mahoma su profeta. Es decir, no existe más profeta que Mahoma y no hay Dios más grande que Alá, ¿sí? Entonces, son representaciones simbólicas que hasta el día de hoy siguen siendo sumamente importantes, ¿no? Dentro de los 5 preceptos, obviamente, el ayuno. Por ejemplo, nosotros tenemos el ayuno de ellos, se le conoce como el mes del Ramadán, o es similar a lo que nosotros tenemos o conocemos como la Semana Semana Santa. Por Santa. ejemplo, en Semana Santa, ¿qué podemos hacer o qué no podemos hacer? No podemos comer carne. No podemos comer carne nosotros los No católicos. se puede hacer fiestas. Fiestas, No hay que tomar. beber. No hay que jugar. Excelente, muy bien. Prácticamente, ¿no? Se establece de que en ese tiempo nosotros tenemos que tener una buena conducta, ¿no? Portarnos bien, no decir malas palabras, no cometer actos impuros, mantener lo que es una tranquilidad en el hogar, en la familia, en el trabajo, no evitar conflictos. Entonces, son parámetros, en este caso, ¿no? Que son similares al mes del Ramadán, el ayuno, la limosna, ¿sí? En este caso, que mencionan que todo musulmán debe ayudar, ¿sí? En este caso, a otro musulmán, ¿no? Después de eso, nosotros también podemos establecer de que la peregrinación también es algo importante. Por ejemplo, dentro de nuestra cosmovisión, nosotros cada año realizamos la peregrinación, tal vez. Sí, a la Virgen del El Cisne. Viernes Santo. El Viernes La del Santo. sí.
La- Excelente, muy bien. Viernes Santo, hablamos directamente de la peregrinación, directamente de la Virgen del Quinche. Otra más, tenemos un Virgen del montón. A ver, Cisne. la La Virgen Virgen del Cisne. del Cisne, muy bien, El niño Virgen del excelente. viajero en Año. Cuenca. Baños también. Excelente, muy bien la peregrinación. Por ejemplo, bueno, la más normal que nosotros conocemos, ¿no? La peregrinación del Quinche, ¿cuántas horas de camino es? 4 horas. Con 4 a 5 horas. Ya, muy bien. En la peregrinación del Jesús del Gran Poder, Igual como Igual 5 horas. 4 horas. 4 o 5 horas también. De la La Virgen del Virgen del Cisne, Cisne. Son 14 horas. De la Virgen del Cisne, caminando rápido, 8 y lento, como unas 20. 14 horas ¿sí? casi. 20, 14, bueno, sumamos que sean más de 10 horas. De Sí, las sí. personas que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos ido? Yo me 2 parece- veces. Una vez. Algunas veces al Quinche como 6. Yo sí he ido. Yo a la del Muy Cisne. bien. De la Virgen del A la Virgen del Cisne. Cisne sí he ido 5 años. Ya, Sí. muy bien. Excelente. Entonces, bien, si fuimos más de 1, 2, 3 veces, nosotros podemos observar cómo es la peregrinación, ¿no? Pero sobre todo el tiempo, el esfuerzo. ¿Cómo es la peregrinación? ¿No? Pero sobre todo el esfuerzo, la caminata y sobre todo la devoción, ¿no? Bueno, en comparación directamente de los musulmanes, ellos también lo hacen, ¿no? En favor, en este caso, de su Dios Alá, ¿no? Ellos siempre directamente están observando lo que es el Corán, siempre lo están interpretando, siempre están en reuniones, siempre están en oraciones, ¿no? Entonces, realmente, si hacemos una comparación, ellos son más entregados a su cosmovisión religiosa, en comparación directamente de la que nosotros tenemos, ¿no? Recordemos que la religión islámica, ¿sí? Es una religión monoteísta, ¿sí? Y mantiene lo que son bastantes similitudes tanto del judaísmo como del cristianismo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos un poco el Corán y leemos un poco lo que es la Biblia, ¿sí? Mantienen lo que son parámetros bastante similares, ¿no? Y al sol del día de hoy, prácticamente, ¿no? Se establece que desde el aparecimiento de Mahoma, esta religión también tuvo un crecimiento sumamente importante, ¿no? Y casi se termina con la muerte de Mahoma, ¿no? Porque Mahoma cuando falleció no dejó directamente al sucesor, ¿sí? Entonces, al no tener ya Mahoma, empezaron a tener lo que son inestabilidades religiosas, ¿no? Por ende, directamente, el suegro de Mahoma y el principal enemigo, Abu Bakr, prácticamente, en este caso, fueron los pioneros en seguir con la religión de Mahoma como tal, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, sigue siendo una de las grandes religiones del mundo. Y bueno, y otra situación importante hay es que prácticamente cuando Mahoma empezó su vida de peregrinación, ¿sí? Las tribus musulmanas no lo aceptaron y tuvo que salir huyendo de la ciudad de la Meca. La Meca era un sitio sumamente sagrado de los musulmanes y tuvo que refugiarse en Medina. En Medina, que también era otro territorio importante, pero sobre todo a esa huida se le conoce como la gira de Mahoma. Es más o menos a lo que tuvo que pasar Jesús cuando fue al desierto. ¿Por cuántos días Jesús fue al desierto? 40 días. ¿Y qué pasó en los 40 días? Estaba esperando Se enfrentó a al que no cayera diablo. en tentación. Claro. Según la Biblia, que no caía en tentación ante el demonio. Excelente, muy bien. Fueron 40 días y 40 noches en donde Jesús fue tentado por él. Diablo.
por el diablo, según la Biblia, ¿no? Entonces, fue un proceso también de oración. Ahora, el tema que nosotros vamos a tratar es la evolución política de Al-Ándalus, la conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba, ¿sí? Si bien es cierto, cuando los musulmanes directamente estaban en la época de las cruzadas, ganando territorios en contra de los reinos cristianos, tuvieron la oportunidad de llegar a la península ibérica. Miren, y aquí directamente establecer lo que se conoce como el Califato de Córdoba como tal, ¿no? Los musulmanes llegaron directamente a este territorio cuando derrotaron al último rey visigodo, conocido con el nombre de Rodrigo, ¿sí? A esta batalla se le conoce como la batalla de Guadalete. Llegaron los musulmanes y directamente derrotaron, en este caso, a los visigodos y se establecieron dentro de la península ibérica, llegando directamente hacia Toledo, hacia Zaragoza, y los sitios de las montañas más grandes de estos territorios quedaron directamente al descubierto, ¿no? Cabe mencionar de que para estas épocas de conquista existían estructuras rivales sumamente importantes dentro de los musulmanes, los caicíes y calvíes. Sin embargo, la élite que tenían los musulmanes eran los bereberes. Los bereberes que prácticamente eran el ejército sumamente grande de los musulmanes y que fueron conquistando grandes territorios, ¿no? Y dentro de ellos prácticamente empezaron y llegaron, en este caso, a la península ibérica, ¿no? Aquí también podemos establecer que el emirato se creó en los años 756 cuando el califa colocó un emir. El emir que prácticamente simboliza lo que es el poder de un gobernador, ¿sí? Entonces llegaron a la península ibérica, establecieron lo que son organizaciones administrativas, sociales, culturales, colocaron a un emir y empezó la vida musulmana dentro de la península ibérica. Es decir, empezó el emirato como tal, ¿no? Y dentro de estos territorios prácticamente se gobernaban por dinastías. Y la dinastía que tuvo un gran realce dentro del emirato fue la dinastía de los omeyas, ¿sí? Justamente, y a control de ellos, tuvo un crecimiento territorial, tuvo lo que son recursos económicos bastante notables, tuvo un comercio sumamente desarrollado. Sin embargo, aquí se da el ataque directamente de otra de las familias importantes, ¿no? La familia de los Abbasí, ¿sí? Los Abbasí directamente que atacaron por sorpresa a los Omeya, ¿sí? Matando a la mayoría de los Omeyas, solamente sobrevivió un pequeño joven. Ese joven se llamaba pues Al-Raham I, ¿sí? Al-Raham I prácticamente sobrevivió y años más tarde después eliminó a la familia Abbasí y ostentó el poder, ¿no? Y directamente se le conoció como Al-Raham I y directamente logró tener lo que es un control territorial, pero sobre todo eliminando a las familias que directamente mantenían una competencia dentro del califato de Córdoba, ¿no? Aquí directamente ese territorio se le conocía como Al-Ándalus, el territorio del Emirato de Córdoba, prácticamente estuvo entre las ciudades de Zaragoza, de Damasco, en donde prácticamente tenían un control sumamente grande, directamente realizado por Al-Raham I, ¿no? Años después, prácticamente empezó a tener una crisis territorial, especialmente con los reinos cristianos que estaban afuera, ¿sí? De la península ibérica, ¿no? Directamente acá empezaron a tener lo que es una gran inestabilidad a cargo de Almanzor, ¿sí? Que fue prácticamente el último representante del califato de Córdoba y después obviamente fueron expulsados, ¿no? Muy bien, Almanzor y la crisis del califato de Córdoba. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Ándalus. Ejerció el cargo de Hachib, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Hisham II, 1976-1009, vivía recluido en el palacio del Matin Sandra, sin ejercer en lo mínimo el poder político. Almanzor basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas
contra los cristianos del norte peninsular, y su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición, ¿sí?, que llevó al final el califato de Córdoba en 1031. Entonces, miren, si bien es cierto, Al-Ándalus tuvo un crecimiento sumamente viable por la autoridad, en este caso, de Al-Raján I, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de la crisis territorial con los reinos cristianos, poco a poco el territorio directamente del califato quedó totalmente destruido, ¿no? Pero sobre todo podemos detallar lo que son las obras de arquitectura, hablando de los templos simbólicos de los musulmanes en España, ¿no? Hablamos directamente del Matin Chandra, que era un templo sumamente grande, sumamente decorativo, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro, en la parte del piso, en la parte del techo. Realmente la decoración siempre estaba con materiales preciosos, ¿no? Recordemos que era el sitio en donde prácticamente vivía el califa como tal, ¿sí? Entonces, a raíz directamente de los conflictos con los reinos cristianos, Almanzor no logró directamente detener el avance y fueron expulsados, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo pues un territorio sumamente detallado, en este caso, ¿no?, por los enfrentamientos, por las obras de arquitectura y sobre todo directamente por el crecimiento que en su momento pues tuvieron los árabes musulmanes, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Sí, Listen, está claro. muy interesante Dicen todo claro. Excelente. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. En la tardecita ya nos encontramos para ciudadanía, ¿no? Y también quiero verificar cómo vamos con el tema de la cuota, ¿sí? Nos quedamos hasta ahí, chicos. Bonito día. Nos vemos en la Gracias, tardecita. Listen, hasta Cuídense luego. mucho. Dice buenos días. Perdón que le interrumpa. Muchas gracias. Dice buenos días. Sí, buenos días. Dígame, por favor.